Sean todos bienvenidos a este grupo maravilloso y también a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Así como dijo mi madre, le hemos pedido al Espíritu Santo que Él sea quien nos hable, quien nos transforme. El mensaje que les traigo es un mensaje sanador del corazón. Y el tema es interesante. El tema es el Señor de los Mulligans. Ya van a entender por qué. Y por qué traje un palo de golf. Sucede que hace muchos años fui invitado a jugar golf. Yo no juego golf, pero fui invitado a un torneo a donde un golfista profesional tenía que invitar a un amigo y en dobles participar. Por supuesto, yo era el amigo porque no sabía mucho de golf. Entonces, se da el primer hoyo para comenzar y mi amigo fue el primero que inició y lo tiró perfectamente al centro y lejos, y de ahí pues iba toda la gente alrededor nuestro y le tocaba al amigo darle el segundo golpe, ¿verdad? En el primer hoyo. Entonces yo agarré el palo de golf. Pues para los que juegan golf o los que han jugado saben muy bien que hay una manera de agarrarlo. Yo no sabía. Yo lo agarré como que era bate de béisbol. Ahí no era así. Entonces mi amigo me decía, no, así no se hace. Bueno, le digo, lo voy a agarrar como pueda agarrarlo. Entonces me dice, pero mira, cuando le pegues, no le quites la mirada a la pelota. Hacer el swing y dale con todo. Entonces yo hice eso, le di con todo, le di a la pelota, pero se me fue de lado. O como decimos en buen salvadoreño, de chanfle. Y se perdió. Entonces yo solo hice este gesto. Lo lindo, y a manera de introducción, es que mi amigo vino. Aquí ven dos pelotas, ¿verdad? Esta fue la que yo usé, supongamos la primera, y la que fallé. Entonces él de la nada sacó otra pelota y la puso en el lugar a donde había pegado. Y la puso acá. Y me dice, dale de nuevo. Ay, se puede. Para vos sí, me dice. Para nosotros los profesionales no podemos. Pero para ti, los que fallan, hay una nueva oportunidad. Entonces, ¿por qué el tema el Señor de los Mulligans? Sucede que a principios del siglo XX, por ahí por el año de 1920, existió un hombre llamado David Mulligan, que era un profesional golfista. Y él en un torneo oficial, en el primer hoyo, le pegó mal. Y él, vino así, sacó una pelota y puso otra pelota para darle de nuevo. Entonces los que lo vieron dijeron, hey, eso no se puede. Pero tratándose de este señor famoso Mulligan, le permitieron hacerlo. Entonces es ahí donde viene el nombre Mulligan. Hacer un Mulligan quiere decir un golpe de corrección. Entonces, una nueva oportunidad. Y Dios es un Dios que siempre va a darnos una nueva oportunidad cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando traicionamos. Siempre va a darnos una nueva oportunidad. Entonces, si usted quiere el tema, el Señor de los Mulligans, podemos cambiarlo al Señor de la nueva oportunidad. ¿Sí? Y esta mañana vamos a hablar específicamente de dos puntos.
Primero, que se les quede grabado que aunque usted peque una tras otra, 70 veces 7, Dios siempre está dispuesto a darle un mulligan. ¿Qué es eso? Una nueva oportunidad. Levántate, arrepentite, pedí perdón y seguí adelante. ¿La volviste a fallar? Yo morí en la cruz del Calvario por ti. Así que te pido por favor que te levantes, que me pidas perdón, yo te perdono y te doy una nueva oportunidad. Arrepiéntete, cambia de rumbo y sigue adelante. ¿Sí? Ese es el primer punto, que Dios siempre va a dar una nueva oportunidad. Y el segundo punto es que así como nuestro Señor, que nos ama y siempre con su misericordia da nuevas oportunidades, así quiere que nosotros le demos nuevas oportunidades a aquellos que nos fallan. ¿Sí? A nuestro prójimo, sobre todo a los que están alrededor nuestro, a nuestros seres queridos, que es donde más nos fallamos y donde mayor expectativa hay que no nos van a fallar, pero sí nos fallan porque somos imperfectos. Entonces, para ello, yo les voy a pedir, ¿cómo se llama el tema de la charla? El Señor de los mulligans. Hoy ya sabe de dónde viene. Y la lectura la vamos a tomar del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 15 al 19. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Este es un relato muy conmovedor, muy lindo, pero muchas veces mal interpretado por algunos charlistas. Hoy vamos a ver, vamos a aprender, a enseñar el verdadero significado de lo que ocurrió acá y por qué Jesús hizo esto. Y así es como ocurrió. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al oír esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después Jesús le dijo: Sígueme. Esta es palabra de Dios. Si queremos ambientar un poco lo que está ocurriendo, los apóstoles habían ido a pescar, tristes, y esa noche no habían pescado nada, pero Jesús resucitado se apareció en la orilla del mar y no lo reconocían. El único que lo reconoció fue San Juan, cuando dijo: ¡Hey! Es el maestro. Cuando Jesús gritó: muchachos, ¿han pescado algo? Y le dijeron: nada. Entonces Jesús dice: tiren la red
del lado derecho y van a pescar. Y fue que ellos lo hicieron, y ahí sale la historia que recogieron, que la red estaba por reventarse y recogieron una cantidad bárbara de peces. Entonces fue cuando San Juan, el amado discípulo, apóstol de Jesús, lo reconoció y dijo: es el maestro. Y el primero que se tiró, que era siempre el más atrevido, el que hablaba siempre, San Pedro. Y fue a recoger, y fue a donde Jesús. Y ya Jesús está ante un fuego con un pescado, cocinándolo. Y lo interesante es que Pedro, estando delante del fuego, debe haberse sentido muy incómodo, porque debe haberle recordado que él, estando ante un fuego, no solo una vez, sino que 3 veces, lo había negado a Jesús, lo había rechazado, podríamos decir, lo había traicionado. Entonces ahí vemos a un Pedro sintiéndose mal, incómodo, tal vez ante un juez. Y muchos interpretan que esa pregunta que le hizo Jesús, y que se la hizo 3 veces, dicen, es que era para recordarle, ¿verdad?, de que 3 veces me negaste, para que ya no lo volvás a hacer. Por eso preguntó: Pedro, ¿me amas? Pero realmente no era esa la intención de la pregunta de Jesús. Fíjense que es interesante de que Pedro está viviendo unos momentos muy difíciles, porque reconoce, y esto es importante, reconoce que él lo negó, lo traicionó abiertamente, desvergonzadamente. ¿A quién traicionó? A aquel que lo había amado como nadie. Porque Jesús, si bien amó a Juan, que era jovencito, pero a Pedro lo amó como a nadie más. Y Pedro era un experto en fracasos. Fíjense que Jesús conoce el ser humano, sabe de qué estamos hechos. Y él sabía muy bien que Pedro en algún momento lo iba a negar. Porque en la noche de la traición, cuando Jesús, miren, me van a traicionar y me van a entregar, Pedro, ¿verdad?, con orgullo dice: no, aunque todos estos te traicionen, yo no te voy a negar. Y si es necesario, voy a ir a la muerte contigo. Entonces, estos recuerdos los tenía Pedro, ahí delante de Jesús, en el fuego, ya Jesús resucitado. Y lo que Pedro estaba esperando era una acusación, ¿verdad? ¿Por qué me negaste? ¿Te acordás cuando dijiste que ibas a ir conmigo hasta la muerte, verdad? Y fuiste el primero en salir corriendo. Pero en ese fuego Jesús hizo algo asombroso. Tan asombroso que pocas personas entienden la magnitud de la pregunta, porque la entienden como una acusación. Simón, hijo de Juan, ¿me amas de verdad? Entonces, quiero que cada uno de los que estamos acá, incluyendo al predicador, nos vamos a poner en los pies de ambos, en los pies de Jesús y en los pies de San Pedro. Porque aquí hay un ofendido y aquí hay un ofensor, ¿sí? Aquí hay un traicionado, y que fue Jesús, y un traidor, se podría decir, o un negador, que es Pedro. Porque todos los que estamos acá, quiero hacer una pregunta: ¿a usted alguna vez lo han traicionado? Por ahí oigo, más de una vez, ¿verdad? ¿Alguna vez le han fallado?
Ahora démosle vuelta a la pregunta. ¿Usted alguna vez ha fallado alguno de los 10 mandamientos? Estamos cheles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Somos ofensores, pero también ofendidos, ¿verdad? Por eso el Padre Nuestro, Dios es sabio y dijo: mire, yo quiero que digan cada vez: perdona mis ofensas, perdona todas mis traiciones, todas las faltas que te he hecho al primer mandamiento, a poner a otras cosas antes que Dios, ¿verdad? Todas las veces que he tenido mal genio, que no he sido paciente, que la ira ha salido, todas esas veces que he humillado a alguien, perdóname, Señor, así como yo ya he perdonado a aquel que me ha humillado, a aquel que me ha ofendido. Entonces, mire, el Padre Nuestro es difícil, usted. No hay que rezarlo así nomás, porque nos recuerda esto, la misericordia de Dios, porque Dios está enamorado de usted. Dios lo ama con locura. Únicamente aquel que ama con locura puede llegar a decirle a aquel que lo está asesinando en la cruz del Calvario: perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Y San Pablo nos enseña que aquellas personas que nos ofenden no son ellas, sino que son fuerzas malignas, fuerzas del enemigo, que están usando a este ser querido para dañarlo a usted. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Misericordia. Que seamos misericordiosos en primer lugar, pero antes que eso, Él desea que recibamos su misericordia, que Dios nos perdona, que Dios nos dice: no te rindas, levántate. Es que voy a volver a fallar, yo lo sé. Yo me caí 3 veces yendo a la cruz, yendo al Calvario. Y Jesús nos dice también: yo estuve a punto de caer en Getsemaní. Yo no quería ir a la cruz. Y se lo dice a Dios Padre. Jesús estuvo así también de caer. Su parte humana, y por eso es que nos comprende y nos entiende. Pero lo lindo es que Él no se dejó caer, sino que Él se puso de pie. Señor, mi voluntad es no pasar por esta prueba, pero que no se haga la mía, sino que tu voluntad. Y ahí vino la paz a Dios. Y ahí es cuando el ser humano recibe la paz sobrenatural, que es cuando llegamos un momento, bajamos los guantes, ¿verdad? Y dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, y decimos: Señor, no puedo, pero contigo está escrito que todo lo podré. Así que yo te pido que entres tú al cuadrilátero y luches por mí, porque esa es una promesa. Dios ha prometido que en los terremotos de la vida Él va a estar ahí, que en los sufrimientos de la vida Él va a estar ahí, y aunque no se le sienta, Él está luchando por ti, porque esa batalla no es tuya, sino que es de Él. Pero hay que decirlo y hay que creerlo. ¿Y cómo se cree? Diciéndolo. Porque algunas veces, pues, si nos dejamos ir por el sentimiento, es bien difícil. Por eso tenemos que citar la palabra de Dios. Cuando la mente es nuestro peor engañador y nos dice que vamos a fracasar de nuevo, que nos debilitamos, que no queremos seguir adelante. Y ahí la palabra de Dios está bien claro y dice, por ejemplo, en el Salmo 138:8: el Señor llevará a feliz término su acción a mi favor. Entonces, si uno repite esos versículos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
O Romanos 8:37. Es más grande el que vive en mí que el que está allá afuera, que es el enemigo. Son versículos cortos, pero al decirlos, entonces mi fe se levanta, porque no es de sentimiento, sino que es de palabra. Porque tuve fe, hablé, dice Pablo. Fíjense lo que dice San Pablo. Entonces yo hablo, yo digo, aunque no lo sienta, ok, tengo fe. El enemigo entiende y Dios dice, este sí cree. Entonces viene y empiezas a ver los milagros. Entonces, con este tema del Señor de los Mulligans está bien claro. Dios está buscando dos cosas. En primer lugar, que nos pongamos en los pies de Jesús. Cuando a usted le fallan, cuando a usted le traicionan, porque óigame, es más fácil pedir perdón. O sea, cuando soy yo el que he fallado, cuando soy yo el que he humillado a alguien. En este caso como Pedro, ¿verdad? Entonces lo lindo de Pedro, y aquí está la clave, que Pedro volvió en sí y reconoció que había fallado. Esta es la clave. Porque si yo he humillado a alguien o si yo le he faltado al amor a alguien y no lo reconozco, entonces estamos mal. Entonces el Padre Nuestro, aunque lo rece 45,399 veces, no valen nada. Porque primero tengo que reconocer que si yo he fallado a alguien. Pedro lo hizo y por eso se sentía mal. La diferencia con Judas es que Judas lo reconoció, pero se desesperó y no creyó en el perdón de los pecados. Y por eso hizo lo que hizo. En cambio, San Pedro reconoció que tenía un pecado de que haberle fallado, haberle ofendido, haberle negado, haber traicionado al que lo había amado como nadie. Y por eso una mirada de Jesús, dice que estaba antes de que lo crucificaran. Pedro estaba en uno de los fuegos, en una de las veces que lo negó, y Jesús solo lo volteó a ver y le recordó cuando esa vez en la noche de la traición, cuando Pedro dijo: yo no te voy a traicionar, sino que iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, vamos a ver qué fue, a ver si muchos de ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Simón, Simón, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Y se llevó a cabo la negación. Y dice en San Lucas 22:33, el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Bastó la mirada de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dios de amor está derramando su misericordia sobre usted. Y en todas nuestras Eucaristías nos lo recuerda. Antes de rezar el Padre Nuestro, imagínense, ¿qué es lo que dice? El amor de Dios ha sido derramado, ¿verdad?, sobre toda su creación. Eso es una preparación para el Padre Nuestro, para que si tenemos algo contra alguien, ahí nomás lo perdonemos antes de rezar el Padre Nuestro. Y todavía nos da una segunda oportunidad a la hora de darnos la paz, ¿sí o no? A veces no se requiere ir a pedir perdón, sino que un abrazo. Y si la persona no se lo da, por lo menos usted dio el paso, ir a dar un abrazo, la paz. Y ahí la paz le puede decir: perdóname. Y como ahí estamos en presencia del amor de Dios, porque toda la Eucaristía es una acción de gracias, presencia de Dios, usted tiene el favor del Espíritu Santo, ¿sí? Así que hay que aprovechar todas las Eucaristías. Esos momentos son de reconciliación, porque la reconciliación, lo que Jesús le dio a Pedro: hey,
yo te perdono, levántate. Todavía le dice, cuando hayas vuelto en sí, quiero que recuperes a tus hermanos. Esto fue antes de que fuera crucificado el Señor. San Pedro, por supuesto, no entendió hasta que Jesús lo miró. Y lo miró con amor y con ternura. Ahora, siempre, como dijimos al principio, el primer punto es que Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Póngase usted en los zapatos, bueno, en las sandalias, diría yo, ¿verdad? Que en aquellos entonces no tenían zapatos, sandalias de Pedro. Yo creo que ni sandalias tiene que haber tenido ahí cuando estaba comiendo con Jesús, desayunando, ¿verdad? Tiene que haber estado descalzo, pero póngase en los pies de Pedro. Jesús le da una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Y Pedro, qué lindo, la acepta, ¿verdad? No se pone, no, mira, es que yo te fallé, yo soy lo peor. No, le dice, tú eres Cefas, yo tengo un propósito para ti. ¿Y el propósito cuál era? Ser el primer papa, ¿verdad? Que ya se lo había dicho. Imagínense, nuestro primer papa fue el primer traidor, el primer fracasado que tuvo nuestra iglesia. Entonces, Él sabe que todos los que estamos acá hemos fallado más de una vez. Porque, óigame, cuando le fallamos a nuestro ser querido, le estamos fallando a Dios, ¿me explico? Igualmente, si le fallamos a Dios, estamos fallándole a algún prójimo, ¿verdad? Ya sea en la parte de cuando las cosas no me salen como yo quiero. Porque el ser humano tiene dos problemas graves que se llaman soberbia y orgullo. He leído de que esas dos cosas horrorosas, terribles, armas del enemigo, son las condiciones que nos mantienen a espaldas de Dios. No tanto aquellos pecados visibles, aunque sí son pecados, ¿verdad? Como, qué sé yo, lujurias, adulterios, alcoholismo, vicios, son los que se ven, pero no son los peores. ¿Por qué? Porque todos esos se originan de la soberbia y el orgullo. Pero a veces hay pecados que son peores. La diferencia entre uno y el otro son las consecuencias. Pero Dios sabe que todos los que estamos acá, comenzando con el que les está hablando, tenemos problemas con la lengua, ¿sí o no? Y no de problemas de cavidades, ¿verdad? Dentales, sino que a veces decimos cosas que no deberíamos de decir, o a veces herimos a personas, humillamos a personas, y a veces ni nos damos cuenta. Pero en esta enseñanza, en esta charla, el Espíritu Santo desea que nos demos cuenta que la lengua no se quiere dejar dominar, pero sí se puede dominar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero primero tengo que reconocerlo. Es como la persona que tiene un vicio. Si no reconoce que tiene un vicio, es bien difícil ayudarle. Ese es el primer paso de los alcohólicos anónimos. Reconocer que yo solo no puedo, que tengo un problema y que necesito la ayuda de otros. ¿Sí? Igualmente, si yo tengo un mal genio, aquí no hay personas enojadas. Usted que me está viendo es enojado. Se enoja cuando las cosas no le salen como quiere. ¿Y ustedes? Mire, yo a veces me enojo cuando las cosas no. Entonces solo soy yo, pues acá. El único que se molesta cuando no le salen las cosas como uno quiere. Gracias, Mauricio también ya somos. Gracias, Marisol, ya somos 3, 4, 5, vaya, sí. Todos, ¿verdad? Mire, ¿acaso usted no se molesta con alguien que le roba? ¿Ah? O que lo ha traicionado. No me dijeron que ya le habían traicionado, ¿sí o no? Y estaba bien contento o contenta cuando lo traicionaron. Se enojó, ¿verdad?
Bueno, entonces, claro, habemos algunos que tenemos la mecha del mortero más corta que otros y explotamos en todo tiempo, ¿verdad? A menos que tenga una condición, qué sé yo, algún problema en el cerebro, ¿verdad? Pero si es así, podemos controlarnos. Hay que respirar profundamente y recordar lo que Jesús hizo con Pedro. Jesús perdona a Pedro y lo levanta. Usted debe perdonar a esa persona que le traicionó. Ojo, esto no quiere decir que, digamos, en los negocios, si algún socio le traicionó y le robó, que eso ocurre bastante, ¿verdad? Jesús lo está invitando a que lo perdone, pero no a que lo invite a que sea socio de nuevo. ¿Me explico? No me malinterprete, ¿verdad? A menos que, qué sé yo, le quiera dar una nueva oportunidad, esa es decisión suya, pero no está diciendo, ¿verdad?, que tiene que hacer eso, ¿verdad? Pero sí de perdonar. ¿Para qué? Para que usted sea libre. Entonces, al final de este mensaje, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que le ponga en la mente a alguien que le haya traicionado a usted, para que ahí lo pueda perdonar y sea libre. Porque si hay algo todavía, se llama reticencia, guardar algo. Porque yo puedo decir, no, yo lo he perdonado o la he perdonado, pero siempre me estoy recordando, o cada vez que lo veo se me tuerce el colon. Porque le voy a decir una cosa, que los problemas, los impactos emocionales a donde más afectan es en el cuerpo humano, en las enfermedades. Más del 80% de las enfermedades que hoy padecen los seres humanos a nivel mundial vienen de una condición emocional espiritual, una falta de perdón, el mal genio. Científicos han corroborado que el mal carácter, el ser enojado, es uno de los principales causantes de la artritis reumática, de artritis. El mal carácter, ¿qué le parece? Comprobado. Conocí un caso de un doctor que atendió a una paciente con artritis. Y lo primero que le preguntó, fíjense, que si tenía algo contra alguien. Doctor, ¿y por qué me pregunta eso? No, yo solo quiero saber si hay alguien que le ha fallado a usted y se siente dolida en el corazón. Sí, le dijo, mi marido, pero ya murió. Le dice, ya murió, pero lo tiene acá todavía. ¿Sabe qué? Aunque haya fallecido, usted tiene que perdonarlo. Ay, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Pues ¿sabe qué? El perdonar es un ejercicio. Y este doctor, endocrinólogo, la mandó a ella. La prescripción fue todos los días perdonarlo audiblemente, con el Padre Nuestro. Cada vez que diga, Señor, así como yo te estoy pidiendo que perdóname mis pecados, así yo perdono a fulano de tal, que espero que esté y pido que esté en el cielo, o fulano de tal que me traicionó, o al día de hoy, ¿verdad? Conozco a alguien a quien quiero mucho que fue herido y fue humillado. Y yo le dije, mira, no puedes seguir con esto, tenés que perdonar. Y San Pablo nos enseña cómo, nos da la fórmula: vence el mal con el bien. ¿Cómo? Pedí e intercedé por esa persona que te ha dañado, que te ha ofendido, que te ha humillado, y pedí que Dios lo bendiga. Así dice San Pablo, hacelo, aunque no tengas ganas, pero hacelo. Señor, yo te pido por fulano de tal. Y ¿sabes qué? Al día hacelo 10 veces. En el segundo día hacelo 8 veces durante el día. Tercer día hacelo 5. Esa es la prescripción. Aquí no estoy dando ningún antibiótico, ni analgésico, ni nada.
Y este doctor le mandó a esta persona a que fuera a perdonar de esta manera, un ejercicio. Total, que para darle la gloria a Dios, la señora se sanó de la artritis sin ningún medicamento, solamente por haber perdonado, haber hecho el ejercicio eso en una semana de haber perdonado. Y así también me ha ocurrido a mí. Cuando alguien muy querido me ha ofendido, lo perdono, pero mire, al día tal vez 20 veces, sin que lo sepa la persona, no tiene que saberlo. Este es un asunto entre Pedro y Jesús. Este es un asunto entre Pedro y Jesús. Jesús, tú sabes que me cuesta, no quiero perdonarlo, me cae mal, se me tuerce el colon, pero voy a ser obediente. Y la obediencia sana y libera. Así que audiblemente, sin que nadie lo escuche, solo tú aquí, no mental, dígalo audiblemente: yo perdono a fulano y te pido que lo bendigas a él o ella y su familia. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en el ofensor y en el ofendido. Porque mire, el que más sufre es el ofendido usted. El ofensor tranquilo duerme y el ofendido no duerme usted. Ahí está pensando, dándole vuelta. Y el ofensor como que sin nada, dormidito, como un niño, como un bebé. Por eso es liberador el perdonar. Y esto es una de las cosas que Jesús quería hacer con Pedro: perdonarlo, liberarlo. Ahora, lo otro es de ponernos del lado de Pedro, ¿verdad? Donde tenemos que, si hemos fallado, tenemos que reconocer que hemos fallado y pedir perdón. Pero cuidado, y me vuelvo del otro lado, del ofendido, porque muchas veces el ofendido quiere que el ofensor de verdad lo sienta, ¿verdad? Y pida perdón el montón de veces y que se humille, ¿verdad? Para manipularlo. Cuidado, porque la manipulación es el pecado, primer pecado, la soberbia, es lo opuesto al amor. ¿Se entiende? No podemos usar eso como una manipulación para manejar a nuestro antojo al ofensor. No, simplemente lo libera y se le perdona y se le ama. Así que este es el mejor ayuno que podemos hacer: el perdonar, darle un mulligan. ¿Se recuerdan al principio, verdad? Mire, no es para que le tire la pelota, sino que es para recordarle que así como Jesús le da a usted una nueva oportunidad para que se levante y siga adelante y se arrepienta y luche por no volver a fallar, por no volver a resentirse, no volver a humillar, no volver a gritar, no volver a ofender, así también Él desea que perdone a la otra persona. Y si la otra persona no cambia, hay que ver a ella. Acuérdese que este es un trato personal entre usted y Jesús, que están ante el fuego, ante Jesús resucitado. Aquí lo que se trata es que usted sea libre. Pero yo he visto y soy testigo que cuando uno va a la cruz y se pone en el lugar de Jesús, hay una resurrección a los 3 días. Matrimonios se restauran. El amor, viene un vino nuevo de amor a los matrimonios, a las familias. Los hijos regresan a Jesús. Los negocios se restauran. La salud se restaura. Así que ese es el resumen. Dios siempre nos dará una segunda oportunidad. Número 1 y número 2. Dios quiere que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces? Siempre. 70 veces siempre. 70 veces siempre. Mire pues, en vez de 70 veces 7, 70 veces siempre. Repítalo. 70 veces siempre. Vaya, eso me acaba de salir, no crea que lo tenía escrito. Aquí quise decir 7 y me salió siempre.
Salmo 102, ya para terminar ahorita. El Señor es bondadoso y compasivo para perdonar. Mire qué lindo. Y por supuesto en Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Y el Señor le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y según Javier Udelot, hasta 70 veces siempre. Estos 70 veces 7 es una expresión oriental, fíjense, que significa un número ilimitado de veces. Ahora, en Eclesiástico 28, versículo 3 dice, si uno guarda rencor o resentimiento a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Se lo repito. 28:3. Si uno, para los que estamos, ¿quiénes de aquí estamos maluchos de la salud? ¿Más de alguno? Mire, los que ya pasan de 40, los que ya pasamos, algo tenemos mal, aunque sea en la columna vertebral usted. El DUI no miente. Las muelas tampoco, los rellenos. Ahí comienza uno a ver, ¿verdad? Los ojos a veces, tantas cosas. Pero mire, ¿qué es lo que dice? Si uno guarda rencor o resentimiento, odio a su prójimo, Dios pregunta, ¿cómo querrá que yo le dé la salud? Oremos. En estos momentos yo le voy a pedir al Espíritu Santo que le ponga en su mente el rostro de alguien, si no es que ya se lo puso o le ha puesto varios rostros. Pueden haber varios rostros, no importa. Y al que me está viendo por televisión también le pido que incline su rostro, porque voy a orar por usted también. Padre de la misericordia, yo te ruego que en estos momentos envíes en el nombre de Jesús de Nazaret y por el amor de María una unción especial del Espíritu Santo a cada uno de los oyentes y de los televidentes. Te pido, Espíritu Santo, que todo lo sabes, que pongas en nuestra mente el rostro de aquel o de aquella que más me ha dañado, que más me ha ofendido. El nombre o los nombres. Muy bien, esta ha sido la labor del Espíritu Santo, en ponerle a usted en su mente la persona que tiene que perdonar en estos momentos. Ahora va a repetir después de mí. Padre bueno, tú me has perdonado y siempre me vas a perdonar, así como hiciste con Pedro, que le diste una nueva oportunidad. Me das a mí una nueva oportunidad y me has perdonado. En base a esto, yo tomo la decisión de perdonar a la persona que me has puesto en mi mente. Y te prometo seguir haciendo este ejercicio de perdonarlo o perdonarla hasta ya no sentirme incómodo al pensar en él o en ella. Te pido la gracia que lo haga todos los días hasta quedar libre de toda amargura. Bendito sea Dios. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, y acuérdense que les acabo de dar únicamente la prescripción, ¿verdad?, de cómo perdonar. Pero si usted va donde el doctor le da la prescripción, compra las medicinas y no se las toma, de nada va a servir.
tiene que hacer el ejercicio para que funcione y después va a dar testimonio, ¿sí? Va a ser una persona feliz, ¿sí? Vaya, pues, bendiciones.